Relatore, l'onorevole Gutiérrez Prieto, per 4 minuti. Prego. Sí, gracias, presidente. Señores comisarios, desde la Comisión de Empleo hemos intentado hacer un informe de consenso que sea útil. Útil para apuntalar una recuperación económica que todavía es frágil, pero sobre todo una recuperación que aún no sienten la inmensa mayoría ni de los ciudadanos ni de las empresas. Pero sobre todo un informe constructivo y propositivo. Constructivo para fortalecer ese doble objetivo que tenemos y que compartimos la inmensa mayoría de este Parlamento, que es la de mejorar las políticas que se diseñan en la Unión Europea, que aplican los Estados miembros para crear empleo y reducir las desigualdades. Crear empleo, señores comisarios, crear empleo urgentemente, crear empleo digno con rapidez, porque es verdad que tenemos que acabar con ese drama social que viven 25 millones de ciudadanos europeos que nos exigen que no seamos complacientes, que hagamos todo lo que tengamos que hacer para atraer inversiones, para fortalecer nuestra industria, para cambiar nuestros modelos productivos con el fin de garantizarles su derecho al acceso de un trabajo digno en la Unión Europea. Y para ello, señores comisarios, les proponemos varias cosas. Primero, inversiones. Le apoyamos en su plan de inversiones, pero le recordamos que es un complemento necesario que además debe ejecutarse con rapidez, que no pueden sustituir a las inversiones ya programadas con anterioridad, que deben especialmente dirigirse a aquellas regiones con mayores desequilibrios macroeconómicos y con mayores altas tasas de paro, y desarrollarse en proyectos que otorguen un valor añadido. Les pedimos, sí, responsabilidad fiscal, señor Rosati, que es aquella que es compatible con el crecimiento económico y con el empleo, que es aquella que puede hacer uso de la mayor flexibilidad existente dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque todavía los efectos multiplicadores fiscales en la Unión Europea son demasiado altos para ser compatibles con la creación de empleo. Pero sobre todo les pedimos también que incorporen a su lenguaje comunitario la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social, que no podemos convertir las reformas estructurales en un mantra en el que quepa todo, que tenemos que concretar más, que las reformas estructurales que promovemos en la Unión Europea tienen que ser primero compatibles con el crecimiento económico y con la creación de empleo, porque algunas han provocado los mismos efectos procíclicos que la consolidación fiscal excesiva. Pero tienen que ser compatibles con un modelo social que es el hecho diferencial de la Unión Europea, porque algunas reformas estructurales que se han promovido hasta ahora, en palabras de la propia Comisión, lo que han hecho es, por ejemplo, excluir de los servicios públicos básicos a muchísimos ciudadanos, por ejemplo, en el ejercicio de su derecho a la sanidad universal o a la educación de calidad. Y, sobre todo, de amplio espectro, que no solo de las reformas laborales vive la competitividad de la Unión Europea, que además de existir reformas laborales que son compatibles con la no fragmentación de los mercados laborales, con la no devaluación salarial, también existen otras reformas muy necesarias que estamos deseosos que ustedes promuevan dentro del semestre europeo. Las reformas energéticas, las reformas del mercado interior, las administrativas, aquellas fiscales que pueden hacer, como digo, una menor carga de trabajo en la Unión Europea. Y un informe también constructivo, señores comisarios, para acabar con la desigualdad. Uso sus propios datos. El 50% del empleo que se crea hoy en la Unión Europea no sirve para sacar a los trabajadores de la pobreza laboral. Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos es que la Unión Europea, que la Comisión promueva dentro de sus competencias, al igual que lo hizo en el pasado con la devaluación salarial, la creación de un marco de salarios suficientes, dignos, que permitan algo tan básico como que la gente pueda vivir con dignidad de su trabajo. Ustedes también afirman que les preocupa la alarmante reducción de la renta bruta disponible de las familias. Y yo les digo que esto se debe fundamentalmente a que hemos quebrado de una manera muy significativa el gasto social, que necesitamos indicadores sociales fuertes que evalúen ese impacto para evitar precisamente el aumento de la desigualdad por un aumento excesivo de la reducción del gasto público, principalmente en los derechos sociales básicos. Y, por último, a ustedes les preocupa la diferencia entre rentas, entre el 10% más alto y el 10% más bajo en la Unión Europea, que en algunos países se ha multiplicado por 7 en los últimos años, y para eso yo le digo que tenemos que garantizar unos estabilizadores automáticos a nivel nacional suficientes y dignos, especialmente en pensiones y en prestaciones por desempleo, y unos regímenes fiscales de trabajo muchísimo más justos y equitativos. Muchas gracias, señor presidente. Grazie ai relatori. Adesso la parola a nome del Consiglio al Segretario di Stato per gli Affari Europei, la signora Lukashenko. Prego, la parola a lei. President,
So, President, European Commission Vice President Dombrovskis, Commissioners, Rapporteur.